¿Qué tanto beneficia al fútbol y al arbitraje el hecho que la comisión de árbitros dé a conocer los audios del VAR? ¿Qué opinan ustedes? Una producción de Mr. Big Sound Design Studio. Esto es Para Conocedores. Historias entre rojas y amarillas. Con Arturo y Eduardo Bricio. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Para conocedores, amigos, sus servidores Eduardo y Arturo Bricio, para platicar de este apasionante mundo que es el arbitraje. Fíjate que yo creo que al fútbol, en general, al mundillo futbolístico, pues le viene bien porque da carnita, ilustra y de alguna manera abre la polémica, ¿no? No estoy tan seguro que al arbitraje le haga bien por una razón o por varias razones, ¿no? Una de ellas es que generalmente cuando se da a conocer una jugada, por decir algo, un jalón, las redes sociales se inundan inmediatamente y los propios comentaristas dicen, bueno, pero a ver, en el otro partido perenganito hubo una jugada idéntica, ¿no? Para empezar no hay jugadas idénticas, ¿no? Pero fue igualita. ¿Y por qué? ¿Y esa por qué no la dieron a conocer? ¿O por qué si dieron a conocer el audio del VAR, por decir un ejemplo, el Guadalajara contra León? ¿Por qué no dan a conocer también el posible penal que hubo al principio o al final? Entonces, creo que esa discusión se abre y queda ahí para ver cada quien qué opina, ¿no? Mira, hay jugadas primas hermanas, pero no hay gemelas idénticas. Hay jugadas similares, pero no hay jugadas iguales. Yo pienso que le gusta al aficionado en general y a la gente de fútbol le gusta entrar a esa cofradía que hay arbitral en que nadie sabe qué es lo que se dice, entonces penetrar a la intimidad del arbitraje. Y es un arma de dos filos, porque a veces aclara, a veces beneficia, pero a veces llega a confundir a algunos, ¿no? Y a los árbitros también se vuelve un arma de dos filos, porque, por ejemplo, la jornada 2, sacan una jugada en que Adonai se equivoca por una patada que le dan en la cara a un jugador de Chivas, un jugador de León, y lo suspenden al VAR, que era Memo Pacheco, y a este muchacho, a Escobedo, a Adonai. Entonces ya reaparece si no va a faltar el jugador que diga, por eso te suspenden, o se vuelve un arma de dos filos, ¿no? Como lo ventanearon, que se equivocó, está bien que acepten las equivocaciones, eso lo aplaudo con las dos manos, la comisión de árbitros, reconoce que hubo una equivocación arbitral y luego viene la cuestión de que como no salen, pues todo el mundo se da cuenta que lo suspendieron, ¿no? Jornada 3, con jugadas muy interesantes desde el punto de vista arbitral y con muchas faltas. Partidos, la mayoría con arriba de 20 faltas. Se lleva la palma el partido de Pumas Querétaro con 38 faltas. Que digan lo que digan, es un diablal de faltas. Que sean violentas o no, que es un cortar el juego, es un impedir jugar al rival de los dos lados. Y fue la de ahí en esta jornada, ¿no? Y jugadas muy interesantes, sobre todo en este tema que da mucho para hablar, que son los famosos jalones o sujeciones en el campo de juego. Mira, antes de entrar en materia, me gustaría recordar que en la jornada 2 hubo un par de jugadas que hubiera sido muy, muy productivo que la comisión de árbitros las tratara y diera a conocer los audios del VAR. Una de ellas es el polémico gol del Toluca en la final o en el campeón de campeones, un gol que se pedía posición fuera de juego. Estaría estupendo que lo hubieran dado a conocer esa jugada en particular porque fue la más polémica de la semana. Y también que hubieran dado a conocer el penal de León, un supuesto penal que Guti le comete a su adversario. Esas dos no las dieron a conocer de manera muy puntual otras 3 jugadas. Entonces ese es otro de los problemas, que no dan a conocer las jugadas que más nos interesan. Ahora vamos a tratar 4 distintos jalones que ocurrieron, sujeciones dentro del área, y lo ideal, no creo que vaya a ocurrir, pero a mí me encantaría que la comisión de árbitros diera a conocer los audios de las 4 jugadas, de las 4 sujeciones en el área, por separado, para normar un criterio y poder orientar a la gran afición y a todos los que nos gusta el arbitraje, ¿no? Y sobre todo ahora que la comisión de arbitraje, en un ejercicio muy sano y muy transparente, ha visitado a los equipos, va a visitar a las televisoras, va a difundir, digamos, el conocimiento con un video bastante bien hecho, largo, sí requiere explicación porque está hecho por expertos,
Pero cuando tú le dices a un equipo, a un director técnico, a un comentarista, mira, estos son el catálogo de jalones que vamos a marcar, y de repente no los marcas o no aclaras por qué no se marcaron, entonces sí abres el tema, como decía don Nacho Matus, a la maledicencia, ¿no? Y ahí está el técnico del América, que siempre dice que él no se queja del arbitraje, pero se termina quejando siempre, diciendo que bueno, que lo que le fueron a contar no fue cierto y que no se marcó un penal a su favor, en fin, en el empate con el Necaxa, ¿no? Pues como dijo el desvalijador de coches, vamos por partes. Vamos a entrar en materia y vamos a tratar los 4 casos de sujeción en distintos partidos dentro del área, que unos sí fueron sancionados, otros no. Creo que, bueno, vamos a concluir que tienen que unificar los procedimientos, ¿no? Vamos a adelantarnos, vamos a demostrar que no están unificados los procedimientos. ¿Qué te parece si empezamos con el partido que abrió la jornada, que es el Querétaro contra Pumas? Muy temprano en el encuentro, el silbante era Mario Terrazas. En el bar estaba Eri Yair Miranda y el jugador queretano sujeta al Memote, ¿sí? Oscar Manzanares, ¿eso? ¿Quién es? El Manzanares, el central número 3, tiene un contacto ahí, una... Supuestamente sujeta. Entonces, mire, hay que dejar muy claro, por favor, que todos los niños estén muy atentos. Las 5 vocales van a desfilar. Hay 2 cosas que son elementales para sancionar una sujeción. La primera, que sea burda, y la segunda, que tenga un impacto. Entonces, esta jugada no cumple ninguna de las 2 cosas, porque se trata de un forcejeo. El jugador queretano y el jugador de Pumas van forcejeando. Al final, quizá el que se deja caer es el Memote, pero vamos a suponer que sí lo derribaron. Entonces, no es una acción burda. Si el de Querétaro, si el Memote no fuera sujetando, no fuera forcejeando y cae de esa manera, sí sería una cuestión burda, pero no lo fue, no cumple el primer factor. Y el segundo, tampoco, porque la pelota iba muy lejos, no tenía ninguna oportunidad de llegar a jugar el balón, no fue burda y no hubo impacto. Sí, los criterios de la propia comisión de arbitraje dice que sea burda, que limite claramente el movimiento del atacante. Aquí esta pudiera ser, ¿no? Y la última, que el defensor no compita por el balón. Aquí va compitiendo por el balón. Entonces, también, como bien lo dices, esos 2 elementos se completan con esto, ¿no? O sea, y tienen que cumplirse las 3. Sí, y no había forma de competir por el balón porque iba muy lejos. Demasiado lejos el balón. Ahí, aplausos para el silbante Mario Terrazas, que vio la jugada y decidió no marcarla. Se apoya en el VAR, hay una revisión silenciosa y desde el VAR, Eri Yair Miranda le dice, no fue burda, no hubo impacto, juéguele, siga. Entonces, en esta ocasión, viene el árbitro, viene el VAR. Hay que señalar que Eri Yair Miranda es una estrella del VAR, ¿no? O sea, fue un árbitro confiable, tuvo su momento, ahora ya está contratado exclusivamente para el VAR, ya no lo vamos a ver como central en la cancha, pero definitivamente se trata de uno de los mejores VARes, incluso a nivel internacional, y en este caso, como bien lo señalas, ambos lo hicieron muy bien, ¿no? Viene otro partido que fue el Guadalajara contra el Atlético de San Luis, ¿no? En este partido hay una jugada, para mi gusto, totalmente del árbitro, en la cual entra... César Arturo Ramos Palazuelos era el árbitro. Era el árbitro. Víctor Cáceres estaba en el VAR. Corría el minuto 66. Entonces, con este antecedente, con esta ubicación en el espacio y en el tiempo, viene esa jugada en la cual entra al área Joao Pedro, atacante del equipo de Atlético de San Luis, y es sujetado desde afuera del área y se sigue sujetando dentro del área. El uniforme. El uniforme por el Guti, ¿no? Entonces, César no marca la falta y es llamado por el VAR para que la vaya a revisar, ¿no? Por parte de Víctor Cáceres, la va a revisar y efectivamente se percata de que, y es lo que marca al final, porque él ya con el micrófono abierto avisa que lo que está marcando es una sujeción por parte del defensor e incluso lo amonesta. Sí, mira, lo va sujetando desde antes de entrar al área. Y lo sigue sujetando, y lo sigue sujetando, y lo sigue sujetando hasta que se derriba. Quizás se derriba ahí por un choque entre las piernas en el tobillo. Pero lo que marca César Arturo Ramos es derribar. Entonces aquí el árbitro no vio la jugada. Pero muy bien el VAR al llamarlo. ¿Por qué muy bien? Porque fue una sujeción burda. Cumple con el concepto de burda. Y 2, porque tuvo impacto. Porque ya en el momento que él se cae, ya el balón estaba cerca y tenía posibilidades de jugarlo. Entonces cumple perfectamente con el postulado de las sujeciones. Ahí es burda el jalón, a diferencia de la del Memote, y
sí hay impacto. Claro, tal vez sí que el jugador tenía el balón a distancia de juego y podía haber hecho un peligro, ¿no? En este caso, mal me parece César en el sentido de que es una jugada... César. Nuestro queridísimo César, mal en el sentido de que es una jugada que tiene que ver el árbitro, pero muy bien el VAR. Muy bien el VAR porque efectivamente dice, oye, esto es un error claro y obvio y eso tiene un impacto en el juego, ven a verla y ya con la tecnología a su favor, pues deciden sancionar el penal, ¿no? Mira, el tercer caso que queremos marcar de sujeción o mencionar es el del Necaxa contra el América. Corría el minuto 16 cuando Violante entra al área y lo sujetan flagrantemente del hombro y lo derriban. Entonces aquí la VAR era Lisset García y entonces no la ve el árbitro que era Rafael López Valle, no ve la sujeción y tampoco el VAR lo llama. Entonces hay un procedimiento distinto. Yo creo que aquí sí hay una sujeción que es burda y que tiene impacto, porque la pelota estaba a distancia de juego, pero se hace un procedimiento completamente distinto. Entonces es cuando uno se desconcierta y dice, bueno, en esta ocasión, ¿por qué no intervino el VAR? Yo te la pongo buena que no la haya visto el árbitro, pero el VAR lo tenía que haber llamado para decirle, oye, échale un lente a esta jugada, que es un penal a favor del América, y es temprano del partido, al 0-0, el minuto 16, ven a verla, papá, gana credibilidad y muy probablemente, bueno, no me cabe duda que tenía que haberlo llamado el VAR. Y es muy probable que se hubiera sancionado penal a favor de las Águilas. Violante entra con la pelota controlada. Eso es básico para poder entender por qué el jalón o la sujeción se vuelve burda, porque lo toma por el hombro, ¿no? El árbitro viene colocado de ese lado, del lado del que da el jalón, por lo tanto es muy probable que no se haya percatado, sino del jalón como tal, de la intensidad, ¿no? Pero el VAR no puede decidir por sí que el balón no iba a tener un impacto o que el balón no estaba a distancia de juego. Eso no lo puede determinar el VAR. Eso lo tiene que determinar el árbitro. ¿Y cómo le vas a hacer para que lo determine? Pues llamándolo. Entonces, en este caso, pues mal los dos, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que era mandatorio que la revisara el VAR. Y bueno, y el cuarto incidente o el cuarto jinete del apocalipsis. Exactamente, en esta análisis que estamos haciendo de jugadas primas hermanas, ¿no? Se presenta en el partido de Monterrey contra Atlas, ¿no? El árbitro era Fernando Hernández y la VAR era Diana Estefanía Pérez Borja. Ya como mencionas que está hecho un crack Eric Gael Miranda en el VAR, también de Anita Borja está, que no cree nadie, ¿no? Lo hace muy bien la guanajuatense. Fernando Hernández marca penal por una sujeción sobre Berterame de Ríos o de Rocha, no alcancé a identificar quién era el jugador de Atlas que estaba sujetando a Berterame, pero volvemos a lo mismo, es un forcejeo, los dos, no es una sujeción burda. No cumple los postulados, porque no es una sujeción burda, porque los dos están forcejeando. Termina cayéndose Berterame, muerde el anzuelo Fernando Hernández y marca penal. Ya era el minuto 92, no tenía mucha trascendencia en el marcador la jugada, pero Dianita Borja llama a Fernando Hernández y dice, ven a verla. Entonces ya ve, están forcejeando, que le termina cayendo y informa por el micrófono que no se cometió ninguna falta por parte del defensor y se da marcha atrás en el penal, ¿no? Entonces aquí el árbitro mordió el anzuelo, pero lo rescató el VAR. Entonces mira, tenemos 4 criterios diferentes, 4 situaciones diferentes, entonces los invitamos. De repente oyes al narrador o a algún aficionado en una tertulia de café, te dice, no, pues es que ya no sabemos cuál van a marcar y cuál no. Y tienen razón, porque lo que falta es información. En la del Memote, no hay impacto y tampoco es una sujeción burda. Viene el árbitro, viene el VAR. En la de Chivas, si es una sujeción burda, mal el árbitro porque no lo ve y el VAR viene su rescate. En la de Necaxa América, mal los dos. El árbitro no la ve, el VAR no lo llama inexplicablemente y si es una jugada con impacto y es una sujeción burda. Y luego en la última, en la de Berterame, no hay una sujeción burda y no tiene impacto. Y el árbitro la marca y lo tiene que sacar del apuro el VAR. Entonces ya parece un galimatías esto. En unas sí, en otras no. Y pues tiene razón quien dice, pues es que ya no sabemos cuál van a marcar. Y mira, sobre todo el tema, y lo hemos discutido muchas veces, ¿no? El criterio es un tema personal, ¿no?
pero los procedimientos no. En alguna ocasión, uno de los grandes instructores que nos tocó a nosotros, que era el profesor Rafael Valenzuela, decía, a mí no me digan que no pueden poner una barrera 9.15. O sea, 9.15 son 9.15 para el licenciado Garza de Ochoa y 9.15 son para Jorge Alberto Leanza y son 10 yardas para un gringo, pero no puedes decir que eso es un tema de criterio. Pero hay otras cosas que sí. Pero en los temas de procedimientos, sobre todo cuando hay esta divulgación de la regla, de lo que se debe de marcar o cuáles son aquellas jugadas susceptibles de marcación o de sanción, sí es importante que los procedimientos queden perfectamente unificados para abatir eso. Ahora, ¿cuál sería mi sueño guajiro? Pues que nos explicaran el tema, la propia comisión, ahora que están dispuestos a hacerlo y que tienen incluso el canal abierto para consultarlo con gente de primer nivel, ¿no? Sí, cuando dan a conocer los audios del VAR, ellos dicen que están revisados por un instructor de alto nivel internacional. Ese instructor de alto nivel internacional no es ningún secreto para nadie, es David Elleray, que es el padre del VAR, y no es información confidencial. Si ustedes se fijan, cuando empiezan los videos o cuando empiezan los audios, sacan un panfleto y un comunicado, en inglés obviamente, en que está firmado por David Elleray. Entonces David Elleray es el padre del VAR y es quien finalmente marca la pauta y les da la razón o les da luz a la comisión de árbitros para ver qué pasó en esa jugada. Como apunte al margen, es Sir David Elleray, que fue nombrado caballero de la reina, ¿no? No fue, hay que decirlo con todo respeto, no fue un gran árbitro, ¿no? Pero fue un gran profesor, ha sido un gran profesor, un gran teórico de la regla. Y cuando empezó todo el relajo de, oye, la tecnología en el fútbol y en el arbitraje, no sé qué, pues a él le confiaron la responsabilidad y él fue, seguramente asesorado por personas, pero él fue quien ideó el sistema de VAR, de videoarbitraje asistido, como lo conocemos, ¿no? Incluso con el acrónimo que tú inventaste de PEGI, en fin, pero son los lineamientos, digamos, que rigen al VAR, ¿no? Es un sueño guajiro. Pero a mí me encantaría que, por ejemplo, esta semana, estas 4 jugadas, se las mandaran a David Elleray, que David Elleray contestara y que nos orientara a todos. Yo pienso que con esto que estamos diciendo nosotros, estamos dando un gran paso para orientar a la gran familia del fútbol, para decirles, a ver, si hay impacto y es una jugada, una sujeción burda, se va a sancionar. Cuando no sea así, no se va a sancionar. Pero sí deben unificar los procedimientos, pues de cuándo sí interviene el VAR, cuándo no interviene el VAR, porque en unas intervino el VAR, en otras fue revisión silenciosa, en otras no intervino, entonces pues nos dejan a todos con un palmo de damices, ¿no? Claro, y además lo burdo de la sujeción y el impacto tendrá que recaer en un altísimo porcentaje en el árbitro central. Por eso no lo dejen encuerado, no lo dejen desnudo. Si hay los elementos, ojo, los elementos para que esa cuestión de que sea burdo y de que tenga un impacto quede en la duda, llámalo. Aparte, hay que reconocer que universalmente los árbitros han aplicado a poner orden en los tiros de esquina. Como Castrilli, ¿quién se le jalaba a Castrilli? Castrilli venía y decía, penalti. Pero cuando pitaba Castrilli, nadie se jalaba. El sheriff Castrilli era, bueno, sigue siendo mi ídolo, ¿eh? Entonces, aquí, si nunca marcan un penalti, todo el mundo se taclea, todo el mundo se sujeta, todo, pues es un relajo ya. No hay orden en las ejecuciones de los tiros de esquina. Entonces, a lo mejor si empiezan a marcar los penales, esto va a acabar, pero no, esto no va a ocurrir. Pero si marcan los penales como el de Berterame, por ejemplo, o como el que pretenden del Memote, pues vamos a acabar 40-30. El marcador de scores de fútbol americano. José, 40 y 20. Pues bueno, mira, ahora sí que dicen que pedir no empobrece, dar es lo que aniquila, ¿no? Pues pedirle a los especialistas de la Comisión de Arbitraje que por ahí como cosa de ellos, ¿no? Si nos pueden aclarar esto sería muy bueno. Estaría perfecto. Fíjate que hablando de David Elleray, te voy a platicar que cuando yo trabajaba en Televisa, me invitaron Arturo Ángeles, nuestro gran amigo, que le mandamos un abrazo, hicieron un congreso de la MLS, de los silbantes de la MLS, y vino David Elleray a explicar todo lo del VAR. Entonces Arturo Ángeles me hizo el favor de invitarme. Yo pedí permiso en Televisa. Yo esperaba que me pagaran aunque sea los viáticos, ¿no? El avión, pero nada, la stand, nada.
Sí, entonces yo les expliqué, ¿sabes qué? Me voy a ir a capacitar para servir mejor a la empresa. Entonces fui a Estados Unidos y estuve ahí con David Elleray. Y entonces hasta nos echamos nuestros quiebres, él toma whisky, no él y yo, pero sí en una tertulia de 4 o 5 personas. Espero que te hayas comportado a la altura. Corté a la altura. Puse en alto el nombre de los Bricio, de las Bricio. Y entonces, por ejemplo, íbamos a dar una plática con un colegio de árbitros, también lo llevaron. Y entonces en el camino, pues yo iba ahí íbamos discutiendo, libando de su conocimiento. Entonces voy a tratar de explicar rápido esto del delito a distancia. Un delito a distancia es, por ejemplo, si el portero está dentro del área y se quita el zapato y le manda un zapatazo a un delantero que está afuera, es un delito a distancia. ¿Dónde se marca? ¿Dentro del área o afuera del área? O al revés, un delantero va entrando al área solo y un defensa, está medio exagerado, pero no más es para explicar, se quita el zapato, se lo lanza y le pega en la cabeza y lo derriba. Le lanzó el objeto desde fuera de la cancha, desde fuera del área, pero le pegó adentro. Entonces, en un principio, el delito a distancia se sancionaba en donde se concretaba, ¿sí? Pero luego dijeron, no, y si no le pegan, entonces dijeron, no, pues donde se origina, ¿sí? Es decir, si el portero la lanzaba desde adentro, al principio era penal donde se origina, pero perdón, era fuera del área donde le pegaba, pero si no le pega, entonces luego fue donde se origina. Y entonces yo le dije a David Elleray, ya que estás muy justiciero, le digo, debería de ser sancionados los dos. Si el portero lanza el objeto desde adentro, debe ser penal. Y si una defensa lo lanza desde afuera y le pega, o le intenta pegar, debe ser penal. De cualquiera de las dos formas, le dije yo, pienso que debería de ser penal, le dije yo. Y se quedó así, pelando sus ojitos y me dijo, let me think about it. Y después cuando salió la nueva regla, ahí está. Le hicieron caso a papá. Y esa debía de ser ahí un paréntesis. Esta es la regla, Lalo Bricio. Claro. Lalo Bricio me lo dijo cuando fuimos a Estados Unidos. Ya después vino aquí a México, les dio más o menos la misma charla que nos dio en Estados Unidos. Y tú nos fuiste, que eras presidente de la Comisión de Árbitros, nos hiciste el favor de invitarnos a una charla de 1 hora. Fuimos Bonnie, el querido Bonnie, fue Archundia llegó tarde. Y un servidor. Fuimos los únicos analistas arbitrales que asistimos a esta. Invitaste a todos, pero nada más fuimos nosotros, y fue muy halagüeño y muy enriquecedor volver a oír las charlas de David Elleray. Sí, es un tipazo. Además, te digo, no hay en el tema académico, en cualquier profesión a la que uno se dedique, poder abrevar de la fuente, ¿no? Y la fuente en este caso es David Elleray. Pues así es esto, querido Eduardo. Para conocedores, síganos, mándenos sus opiniones, véanos en Spotify, en las redes sociales. Estamos aquí siempre dispuestos a platicar y a seguir haciendo esto que es para un gusto de nosotros y buscando poner un granito de arena en este maravilloso y proceloso mar que es el arbitraje. Somos los Bricio, esto es para conocedores, los esperamos cada semana. No nos vayan, amiguitos, cuídense mucho, un abrazo de gol. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Con valor y adrenalina, el juego va a arder. Entra al campo de palabras, es momento de aprender.